Ya. Esta es la segunda parte de los ejercicios de razón de cambio. Se me paró la grabación en la primera parte, entonces se lo voy a subir en partes separadas porque si lo junto va a quedar muy pesado y se va a demorar mucho más en subir. Pero continúa el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces estábamos evaluando la derivada a los 10 minutos para calcular con qué rapidez va a aumentar la alcoholemia, ¿cierto? Entonces eso quedaría como 467 por 1 menos 0,467, ¿cierto? ¿Cómo quedaría eso finalmente? Como 0,0225 por e elevado a menos 0,467. Aquí ustedes si ya quieren meter a la calculadora, está bien. Eso yo lo voy a dejar expresado así, pero si ustedes quieren lo calculan. ¿Ya? Entonces eso sería para a los 10 minutos. Claro, ¿con qué rapidez aumentó la alcoholemia después de 10 minutos? ¿Ya? Con esta rapidez. Y luego nos dicen con qué rapidez disminuía media hora después. Entonces, hay que evaluar la derivada a los 30 minutos. ¿Cómo quedaría eso? Quedaría como 0,0225 por e elevado a menos 0,0467 por 30 por 1 menos 0,0467 por 30. ¿Cómo queda esto? 0,0225 por e elevado a menos 1,401 por 1 menos 1,401. Acá de nuevo, si ustedes quieren, lo meten a la calculadora. Y esto como queda finalmente, queda como menos 1,401 y esto queda menos 0,401. Porque yo lo dejé expresado así para que vieran una cosita. ¿Cierto? Esto sería. Acá nos dice, ¿cierto? ¿Con qué rapidez disminuye? Acá nos dice con qué rapidez aumentó y en la B nos piden con qué rapidez disminuye. ¿Cómo podemos ver eso en el cálculo? Acá esto es mayor que 0. Lo que calculamos acá es mayor que 0. Y acá esto es menor que 0. Entonces eso nos da indicio de que acá está disminuyendo, ¿cierto? Y acá está aumentando. Eso. Ya, vamos al siguiente ejercicio. Si n es la cantidad medida de carbono 14 en un organismo fósil y n0 es la cantidad en organismos vivos, entonces la edad estimada del fósil viene dada por la ecuación a igual 5370 dividido el logaritmo natural de 2 por logaritmo natural de n0 partido en n. Nos dice que calculemos el dA respecto a d en n e interpretarlo. Entonces, calculamos la derivada de A respecto a la derivada de N. ¿Cómo quedaría esto? Entonces tenemos que derivar 5370 partido el logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de N0 partido en N. Acá recordar que el logaritmo natural, la derivada del logaritmo natural es 1 partido en X. Acá un recordatorio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda esto?
Esto lo podemos reescribir como logaritmo natural de 2. Y esto, acá tenemos una división. Entonces, esta división la podemos reescribir como el logaritmo natural de n0, n sub 0 menos logaritmo natural de n por propiedad del logaritmo. No hemos derivado todavía, solo estamos reescribiendo esto. Esto es lo mismo que esto que está acá. Ok, y derivamos esto. Queremos derivar esto. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Todavía no estamos derivando, solo estoy reagrupando. Logaritmo natural de n sub 0 partido logaritmo natural de 2 menos 5370 partido logaritmo natural de 2 por el logaritmo natural de n, ¿cierto? Y ahora derivamos. Esto de acá es una constante. Son todos números. Esto, si lo meto en la calculadora, me va a dar un número. Este es un número, pero no lo tengo. Pero es una constante. Es un número. El valor inicial. Y esto sería una constante. Entonces, al derivarla, nos quedaría 0, ¿cierto? Y esto derivado nos va a quedar... a ver, mejor lo voy a hacer por paso, para que no se me enrede. Vamos a separar esto así. A ver cómo reescribo esto. ¿Ya? Entonces, como les decía, esto es la derivada. Estamos separando derivada por álgebra, esto se puede hacer. Entonces esto era 0, como les decía, menos la derivada de esto. Aquí podemos sacar este número para afuera porque está multiplicando. Eso lo podemos hacer por propiedad de derivadas, que también las vimos. Entonces puede hacer. Entonces queda esto por derivar, ¿cierto? Para no saltarme paso. Entonces quedaría menos 5370 partido el logaritmo natural de 2. Eso lo sacamos porque es una constante y está multiplicando, ¿cierto? Y derivamos esto. Y como les dije recién, acá en el hint, la derivada del logaritmo natural es 1 partido x. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esto? Quedaría como 1 partido en n, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este cálculo? Eso nos piden interpretar. De partido esto nos piden interpretar. Ay, ¿qué es? Interprétalo, nos dice. Entonces, ¿qué podemos saber de eso? Que una pequeña variación de n, ¿cierto? En la cantidad de carbono 14 se corresponde con una edad estimada menor con la diferencia de esto, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que si observo mayor carbono 14, carbono 14, voy a estimar
menor edad. ¿Ya? Eso quiere decir este N nitrógeno. ¿Ya? Bueno, eso. Si observo mayor carbono 14, voy a estimar menor edad. El carbono 14 se va desintegrando con la radioactividad. ¿Ya? Eso, veamos el último ejercicio. Ya. Los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y ECA son un tipo de medicamento para la tensión arterial que la reduce dilatando los vasos sanguíneos. Supongamos que el radio R de un vaso sanguíneo está relacionado con la dosis X del medicamento mediante la función R de X. Una versión de la ley de Puisiol, no sé cómo se lee eso, da la relación entre la presión sanguínea P y el radio P igual a 4NLV dividido R al cuadrado, donde V la velocidad de la sangre en el centro del vaso, nu la viscosidad de la sangre y L es la longitud del vaso sanguíneo. Determina la tasa de cambio de la presión sanguínea con respecto a la dosis. Ya. Nos dice, determine la tasa de cambio de la presión sanguínea respecto a la dosis. Entonces, tenemos que acá mucho texto, pero no es tan complicado. Tenemos que sacar la derivada de la presión sanguínea respecto a la dosis. ¿Cómo se calcula la derivada de la presión respecto al radio R por la derivada del radio partido en la derivada del medicamento, respecto a la derivada del medicamento? ¿Cómo nos queda esto? Quedaría como D partido dr, ¿cierto? Esta es la derivada de la presión. 4N, no es N, por LV partido en R cuadrado. Derivada. No todo eso, porque está. Esto es P. Esto es P, ¿cierto? Esto es P. Estoy escribiendo esto mismo es eso. Para que no se pierda. Y la derivada de R respecto a la X. Esto es lo mismo que escribir. Recuerden que habían distintas notaciones para escribir derivadas. Esto es lo mismo que escribir eso. Por si acaso. O sea, eso es equivalente. ¿Cómo nos quedaría esto? Estamos derivando respecto a R. Recuerden que esto, ¿cierto? Porque R está dividiendo, entonces quedaría R elevado a menos 2 y queremos derivar eso. ¿Cómo nos quedaría? Quedaría como menos 2, ¿cierto? Porque ese menos 2 pasa multiplicando por R elevado menos 1, ¿cierto? Menos 2 menos 1, y eso sería menos 3. Entonces quedaría como R elevado a menos 3. ¿Ya? Y todo el resto, esto es constante. Esto es una constante. Entonces queda igual. Entonces, ¿cómo quedaría? Derivamos esto. Queda como 2 por 4. 2 por 4 en LV partido en R al cubo, ¿cierto? Porque este R está elevado a menos 3, entonces quedaría R al cubo, así quedaría. Por dr
de X. Entonces, la tasa de la presión, la tasa de cambio de la presión sanguínea es esto, ¿cierto? ¿Cómo quedaría eso? Menos 8 partido en R al cubo, ¿cierto? Por dr en dx. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí, eso es la tasa de cambio del radio. Bueno, estos últimos dos ejercicios igual estaban quizá un poquito más enredados, eran como más de interpretación. No se preocupen si les cuesta más entender. A mí me interesa que ustedes sepan hacer las cosas más simples, más básicas, así que si tienen dudas como de este otro tipo de ejercicio o si están viendo otra materia, pregúntenme. Hay varias gente que me ha estado mandando varias preguntas de otra materia, así que podemos hacer un compilado después con las dudas y se las mando. Con los ejercicios resueltos, porque me han mandado varios ejercicios y ahí yo les mando como la solución, y bueno, y aparte les voy diciendo cómo, les voy dando dirección y cómo resolverlos también. Así que eso sería esta ayudantía. La voy a tener que subir en 2 partes, pero eso, gente, ahí nos estamos viendo. Y me queda pendiente subir la ayudantía de repaso de derivadas, porque me habían mandado una guía que tenían duda de un ejercicio, así que ahí se lo voy a subir mañana, ya que la estoy terminando y me falta grabarla. Así que eso, chaito, que estén bien.